nosotros tomamos series. Una serie de la palabra de Dios puede durar 4 o 8 semanas. Y esta serie a la familia, que comenzó el primer domingo de mayo, como ustedes sabrán, hay 2 días en 2 meses que se celebra al hombre y a la mujer. Y ya pasamos el segundo domingo de mayo, celebramos el Día de la Madre. Y el tercer domingo de junio vamos a celebrar el Día al Padre. La sociedad reconoce cuán importante es el padre y la madre, y en esos días, no sé quién eligió el día, pero lo eligieron de una manera interesante. Desafortunadamente, a través de los tiempos, estas 2 celebraciones se han vuelto más comercial que lo que realmente merecen. Pero la iglesia cristiana, nosotros los hijos de Dios, rescatamos que la importancia del padre, la importancia de la madre, que conforman una pareja, y esa pareja Dios los usa para procrear hijos e hijas, y a través de esa procreación se forma un núcleo familiar, y ese núcleo familiar es el que forma las sociedades donde vivimos, porque la sociedad está formada de familias, de núcleos familiares, y dependiendo cómo está formada el núcleo familiar, es lo que refleja las sociedades. Y ustedes se dan cuenta que en las sociedades de la tierra hay grandes diferencias entre países y otros países de acuerdo al núcleo familiar. Y hay ciudades, hay países que tienen mucho más temor de Dios, sociedades y culturas que por años y por siglos han mantenido la palabra de Dios. Y eso se refleja mucho en Europa, sobre todo en la Europa central y la Europa del Este, donde todavía hay cultura de familia y donde las familias tienen temor a Dios. Y ese temor a Dios se refleja en la sociedad, una sociedad donde la gente se colabora el uno al otro, donde se respeta, donde se ama, donde se vive como familia. Por supuesto que a esa sociedad como la nuestra se ha infiltrado esa cultura del machismo, esa cultura del feminismo, esa cultura del homosexualismo, esa cultura del racismo, esa cultura de todos estos ismos malos, negativos, porque el único ismo que se rescata es el cristianismo. Es el único ismo que es bueno. El resto de ismos son negativos. Y sobre todo, mi hermano y mi hermana, como ustedes se darán cuenta, desde la década, finalizando la década del 80 y comenzando la década del 90, en la sociedad donde vivimos y en las sociedades del mundo, se ha infiltrado la última de las filosofías o de las religiones del mundo, y es el humanismo. Y el humanismo ha entrado con mucha fuerza desde la década del 80 para acá, y ha entrado con esa fuerza de cambiar las instituciones, no solamente humanas, sino las instituciones religiosas, y sobre todo atacando al cristianismo en la base de la familia. Y ahí es donde nosotros entramos, porque Dios nos invita a nosotros a rescatar la familia, a preservar la familia, las sociedades. ¿Y quién no quiere vivir, mi hermano y mi hermana, en una sociedad justa, en una sociedad honrada, en una sociedad donde no haya esa prostitución, esa drogadicción, ese homosexualismo, esos ismos que son dañinos a la sociedad, sobre todo a nuestros hijos, a nuestras adolescentes, a nuestra juventud? Y tenemos que rescatar la sociedad a través de la familia. Y dentro de la familia, mi hermano y mi hermana, ustedes y yo tenemos problemas, ¿verdad? Tenemos divisiones dentro de la familia.
Y por eso esta tarde continuamos con esta serie sacada del libro de Tito en el Nuevo Testamento, una carta que el apóstol Pablo escribe a un pastor joven llamado Tito, y este joven Tito está en una isla llamada Creta, y esa isla de Creta es una isla griega. Y ustedes saben que en el primer siglo de la historia, lo que estaba, las dos potencias que estaban peleando por ser quién era mayor que otro, eran la romana y la griega. Y dentro de los griegos había una filosofía de sabiduría, del conocimiento, del gnosticismo. Y dentro de ese gnosticismo ellos creían que eran más inteligentes que Dios. Y es lo que la sociedad pretende, hacernos creer que Dios se equivocó, que Dios hizo una creación que no es acorde al pensamiento hoy del humanismo, y entonces el humanismo pretende creerle a la sociedad que nosotros los humanistas van a corregir lo que Dios hizo malo. ¿Se pueden creer esa tontería? ¿Qué es el humanismo? Es una influencia satánica, diabólica, usada en los gobiernos, usada en los presidentes, en los gobernadores de nuestra ciudad. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando ustedes y yo elegimos gobernadores, elegimos presidentes, alcaldes y toda la rama de la legislatura, Congreso, Senado y toda la rama de la justicia, nosotros tenemos que orar para que Dios permita que nosotros coloquemos hombres y mujeres que teman a Dios y no gente del humanismo. Porque el humanismo está infectando toda la sociedad y ha infectado la iglesia de Jesucristo, y tenemos que rescatar la iglesia de Jesucristo. Y por eso esta serie desde el primer domingo de mayo y continúa hasta el último domingo del mes de junio es enséñales cómo vivir. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, pastor, ¿quién nos va a enseñar a vivir si nosotros sabemos vivir? No, mi hermano y mi hermana, seamos honestos. Ninguno de los que estamos aquí respirando sabemos vivir. ¿Quién le enseñó a usted a ser padre? Nadie. ¿Quién le enseñó a usted a ser madre? Nadie. ¿Quién le enseñó a usted a ser enfermera, o ser doctor, o ingeniero, o manejador de una troca o algo? Todo eso se aprende, mi hermano. Todo eso tiene una enseñanza, y por eso es que en la vida de la fe, en las cosas de la iglesia de Cristo Jesús, en el Evangelio, hay un gran maestro y un gran rabí llamado Jesús de Nazaret. Él sigue enseñándonos a vivir. Él en su palabra nos enseña a vivir mejor cada día y vivir bajo los principios de Cristo Jesús, bajo los principios del Dios eterno, bajo los principios de una palabra llamada la Biblia, porque es en este libro que Dios ha dejado los principios de la moral, los valores, la ética, la manera de cómo comportarnos en la tierra para vivir mejor. Hace 8 días hablamos a los jóvenes, a la juventud, y hoy quiero enseñar de una necesidad que se vive en cada hogar cristiano, un sermón sobre aquellos cristianos que se han vuelto atrás de la fe en Jesucristo. No sé cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que de toda la gente que habita el planeta Tierra, los más tentados a pecar y a desobedecer son los adolescentes y los jóvenes. ¿Están de acuerdo? Amén. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes y los adolescentes son los más vulnerables por su inmadurez, por su falta de experiencia. Y lo más grave, aún están en la mayoría de ellos el espíritu de Lucifer y de Adán y Eva, espíritu de rebeldía, desobediencia. En la Biblia, el espíritu de rebeldía se refiere a una actitud desafiante, una inclinación a oponerse y resistir a la autoridad, especialmente a la autoridad de Dios, a las normas sociales y morales establecidas. Algunas características adicionales del espíritu de rebeldía, desobediencia,
nuestra juventud, nuestros adolescentes no obedecen las instrucciones o las leyes establecidas. ¿Es así o no? Hay rebeldía, hay desobediencia, resistencia a la autoridad, oponerse a la autoridad, especialmente a la autoridad de los padres. Hoy los niños y los adolescentes y jóvenes de hoy nos mandan a dormir a nosotros y nos mandan a callar. ¿Es así o no? Eso es real, mi hermano. Dentro de la casa de muchos de ustedes existe eso, en mi casa no. Gloria a Dios. Porque desde niño instruimos al niño en el camino del Señor. Y el niño que se instruye desde niño en el camino del Señor ejerce el temor de Dios. Y ese temor de Dios empieza a temer a Dios y empieza a respetar a los padres, empieza a respetar las autoridades civiles, empieza a respetar al maestro, a la maestra en la escuela, empieza a respetar al anciano, al mayor, y así debe de criarse a nuestros hijos. Así es la responsabilidad de nosotros como padres de criar a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Falta de respeto. No muestran consideración o respeto por las normas sociales, por las creencias o los valores de otros, se burlan de eso. Orgullo y soberbia hay en la juventud, en nuestra adolescencia. Estos jóvenes de hoy en día, del siglo XXI, son jóvenes que creen que por tener la alta tecnología que tienen una actitud de soberbia y de superioridad y no están dispuestos a aceptar críticas o correcciones porque según ellos lo saben todo. ¿Estamos así, hermano? ¿Estoy diciendo algo fuera de lo común? ¿Algo que estamos viviendo? Porque mi hermano y mi hermana, si en su casa no está viviendo esto, usted no es de acá. Algún infiltrado de Marte, de Júpiter está aquí. A ver si de pronto le salen las antenas por ahí, ¿no? Pero todos los que somos de la tierra física, de la tierra humana, vivimos esta experiencia. Nuestra juventud niega las normas, no creen o no aceptan las reglas y las conveniencias sociales. Estamos en eso, mi hermano, mi hermano. En varias partes de la Biblia, Dios invita a las personas, a la familia, al pueblo de Israel en el pasado y presente, a la iglesia del primer siglo y a la de hoy, a volver a Él, promoviendo el arrepentimiento y la restauración de la relación. Miren, mi hermano y mi hermana, Job capítulo 22, versículo 21, dice lo siguiente: vuelve ahora. ¿Cuándo? Ahora, hoy, en amistad con Él. ¿Quién es Él? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y tendrá que, mi hermano, lo que necesita la sociedad. ¿Qué es lo que más necesita la sociedad, honestamente? Paz, mi hermano. Calma, tranquilidad. Es lo que necesita la sociedad, mi hermano y mi hermana. Y el volver en amistad con Dios tiene como consecuencia la paz. Y lo otro que hay dentro de ese versículo 21 es: y por ello, ¿por qué? Por la amistad con Dios te vendrá bien. Mi hermano, esto es palabra de Dios. Esto está en su Biblia, como está en la mía. Y por eso Dios nos invita a que nosotros volvamos a Él. En la Biblia, mi hermano y mi hermana, hay libros como Jeremías, en el capítulo 3, versículo 12, capítulo 15, 19, que está diciendo Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel: pueblo mío, vuelva a tener relación conmigo. ¿Entienden esto? Isaías capítulo 44, 22, lo mismo, el llamado de Dios al pueblo de Israel a través de los profetas a que vuelvan en relación, vuelvan en amistad, se vuelvan a Dios. Joel capítulo 2, versículo 12 al 15, Isaías 44, 22, Zacarías 1, 1 al 4, y hay muchos textos más que ustedes lo pueden leer en sus Biblias esta semana. La pregunta que ustedes y yo nos hacemos es: ¿qué es volver atrás?
Y en el contexto cristiano, evangélico, volver atrás es de lo que usted cree, de la fe en Jesucristo, del evangelio, de la palabra de Dios. Y esto puede incluir la pérdida de la convicción, la falta de perseverancia en la vida cristiana, el abandono de las enseñanzas de Cristo o volver a lo que éramos antes de ser convertidos a Cristo. Eso es volver atrás. Mi hermano y mi hermana, no sé cuántos de ustedes han cantado No vuelvo atrás. Es una canción de decisión. Mi hermano, si anteriormente yo era un drogadicto y cuando vine a los pies de Cristo y lo confesé con sinceridad como Señor y Salvador y le permití al Espíritu Santo sellarme con el sello de Cristo y empezó a transformar mi vida y mi vicio fue mermando y ahora soy libre de ese vicio de drogadicción. Mi hermano y mi hermana, para los que han estado en ese vicio de drogadicción, les gustaría volver atrás, volver a ser drogadictos. Yo creo que no. Y todos los hombres y mujeres que están esclavos de los vicios, de las pasiones, de todo lo carnal que hay en esta sociedad y en nosotros, que le permitimos a la mente ejecutar lo carnal y no lo espiritual. Yo creo, mi hermano y mi hermana, que la sociedad está clamando allá afuera. Los viciosos, los que están esclavos de los vicios, están diciendo, por favor, ayúdenos, queremos salir de este vicio. Mi hermano, hay un grito allá afuera en la sociedad. El vicioso no quiere ser vicioso. La prostituta no quiere ser prostituta. El narcotraficante no quiere ser narcotraficante. El homicida no quiere ser homicida. Porque hay espíritus que esclavizan a esa mente y los hacen actuar como el espíritu quiere que actúe. Es por eso que al volver de nuevo a Jesucristo, si nos hemos retirado de Él, al volver al primer amor con Jesucristo, el Espíritu de Dios vuelve a tomar control de nuestra mente. Y al tomar control de nuestra mente, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice el Espíritu de Dios, que es lo bueno, lo correcto, lo justo y lo honesto. ¿Cuánta necesidad tenemos de eso en nuestra sociedad, mi hermano y mi hermana? El ejemplo, mi hermano y mi hermana, ustedes lo ven ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 2. Y quiero leer los versículos 18 al 22 de la segunda carta del apóstol Pedro acerca de aquellos hombres y mujeres que han vuelto atrás. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 22. Dice la palabra de Dios: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Les prometen libertad y son aquellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Escuchen la palabra de Dios. Por eso, mi hermano y mi hermana, un hombre que ha sido rescatado, una mujer que ha sido liberada de los espíritus inmundos, llámese homicidio, prostitución, lesbianismo, sexualismo, alcoholismo, todos los ismos,
mal que hay en la sociedad. Y al ser liberados por el poder del Evangelio, por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, y ser libres como debe ser un hombre y una mujer, libres en la presencia de Dios, y se vuelven atrás, dice que cuando vuelven es peor de lo que estaban antes de ser liberados por Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Por eso es la necesidad, mi hermano y mi hermana, de decir que volvamos a Él. ¿Y qué pasa con aquellos hombres y mujeres? Y digo que es la juventud la más rebelde, que son nuestros adolescentes, los desobedientes, que desafían la autoridad de Dios por medio de sus padres, y desafían la autoridad de la sociedad, y desafían a los pastores, y desafían a los líderes cristianos, diciendo: no me gusta estar en la iglesia porque ahí hablan tonterías. Así he escuchado yo a los adolescentes y a los jóvenes que están en las iglesias. A mí me gusta que me hablen de lo moderno. No, háblenme de la película que está de moda, pastor. No hable de ese libro que me tiene aburrido y me tiene cansado. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Y aún dentro de mi casa, mi niña menor está aún en rebeldía. Se apartó del camino del Señor. Se ha sostenido por la gracia y la misericordia de la oración de nosotros como padres. Pero está volviendo, gloria a Dios. Está volviendo. Porque hay un tiempo para todo. También yo fui rebelde cuando muchacho. Yo desafié a mi mamá y dije: yo no vuelvo a la iglesia, vaya usted. Pero mi madre me dice: tú volverás. Y Dios tiene un ministerio para ti y tú volverás. Y hoy predico esa enseñanza. Porque todos somos jóvenes, todos hemos pasado jóvenes. Y algunos, muchos de ustedes en un cuerpo viejo se sienten jóvenes también. ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Hay muchas Barbies todavía. Y muchos papichulos todavía. ¿Sí o no? Seamos sinceros. ¿Sí? ¿Quién diera que yo tuviera 30 añitos más? ¿Sí? Menos. ¿Verdad? Pero nada, tengo mis 68 y los tengo bien puestos. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que sí, los tiempos pasados, pastor, fueron mejores. No, los de ahora son mejores. Porque amo a Dios. Porque ya tengo más conciencia de Dios. Porque le obedezco a Dios y le amo a Dios. Y por eso el tiempo de hoy es mejor. Hay una canción que dice que cada día con Cristo es mejor que el de ayer. Y eso es real, mi hermano, para el cristiano, para el Hijo de Dios convencido de que hoy es el mejor tiempo. Hoy es el mejor día para vivir, y gloria a Dios porque nos deja vivir ese día maravilloso. Mire, mi hermano, en la palabra de Dios hay una palabra que se llama apostasía. Pastor, ¿con qué se come eso? ¿Qué es la apostasía? En una palabra sencilla para que usted la entienda, es negar la verdad de Jesucristo. Es una elección o decisión consciente de alejarse de Dios. Eso se llama apostasía, punto. Lo demás es agregado. Cuando usted se aleja de Dios, cuando usted ignora la salvación de Jesucristo, usted se vuelve una persona apóstata, en contra de Dios, en contra de la ley. Y la sociedad está llena de apóstatas. Está llena de religiosos que no creen en Dios, que no le creen a Jesucristo y que no creen en la moral y en los valores cristianos. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, la importancia de la perseverancia lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 24, versículo 13 del Evangelio de Mateo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, versículo 13. En este pasaje Jesús habla sobre la importancia de mantenerse firme en la fe a pesar de las dificultades y persecuciones. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos recuerda
que la fe es una carrera de resistencia. Escuchen la palabra de Dios. La fe es una carrera de resistencia. Significa que la vida de la fe cristiana no es una carrera fácil y rápida de 100 metros, sino más bien una maratón que requiere perseverancia. Y esa perseverancia necesita algo que no lo tiene la juventud, que no lo tienen los adolescentes y que muchos de nosotros no tenemos, y es paciencia y esfuerzo continuo. Se trata de un viaje de crecimiento espiritual que implica superar desafíos y obstáculos. Y hago énfasis en esto. La perseverancia no es una cuestión de fuerza personal, sino de depender de la gracia y el poder de Dios. El llamado al arrepentimiento. Quiero hacer un llamado a los que han vuelto atrás, y muy especialmente a la juventud, a reconocer el pecado de rebeldía, de desobediencia, a arrepentirse sinceramente. Familia de Dios, el arrepentimiento no es simplemente una expresión de remordimiento. Como dice el gringo, I'm sorry. Porque ese I'm sorry lo hacen 1000 veces al día. ¿Están arrepentidos? Sinceramente. Nada. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. No, se vuelven una lora o un loro repitiendo cosas. No, mi hermano, mi hermana, el verdadero arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento no es simplemente una expresión de remordimiento, sino un cambio de mente y de dirección. Y la palabra de Dios nos recuerda que Dios es un Dios de misericordia y que está dispuesto a perdonar, a restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. El poder restaurador de Dios, nuestro Dios, nos ha dejado en su palabra ejemplos. Y el mismo Señor Jesús habló de una parábola, de una enseñanza práctica, de una persona que se volvió a Dios atrás, pero que también regresó, y es la persona del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 está la historia del versículo 11 al 32. Miren, mis hermanos, el Señor me ha enseñado a ser práctico con la palabra de Dios. Y por eso cuando yo predico, lo predico con ejemplos prácticos de hoy, de nosotros. Pero la historia del hijo pródigo es algo práctico. Es un relato que se refleja el amor incondicional de un padre a su hijo desobediente y rebelde. Todos tenemos hijos o hijas, ¿verdad? ¿Y cuántos de nuestros hijos y nuestras hijas son un dolor de cabeza para nosotros como padres? Como dicen en el argot popular, siempre hay una oveja descarriada, una oveja negra, ¿sí o no? Sí, somos latinos y usamos el español. Y en el español hay una cantidad de dichos, y esos dichos son reflexiones de vivencias y realidad, mi hermano y mi hermana. Por ejemplo, en mi hogar, de mis hermanos, nosotros somos 9 hijos. 2 mujeres y 7 hombres. ¿Usted cree que a mi mamá le ha tocado vivir fácil? Mínimo de esos 9 hay 2 que son un dolor de cabeza para mi mamá hasta el día de hoy. Y mi viejita cumplió el miércoles pasado 102 años. Y todavía está teniendo dolor de cabeza. Cuando estos 2 hermanos míos se mueven para algún lugar, mi mamá se enferma emocionalmente. Y le hablamos a estos 2 hermanos, oye, ¿por qué le dices a mi mamá que te vas para tal lugar cuando ella empieza a preocuparse por ti? Vamos, viejo, no le diga nada. Pero son cabezones, son ovejas descarriadas que no cogen consejo y son viejos. Si fueran niños está bien, se les pasa. Pero hombres mayores
con hijos, con nietos, y todavía cometiendo ese error por mi viejita, por mi madre. No es justo, mi hermano y mi hermana. Pero Dios pide de que ese llamado al arrepentimiento sea sincero, que ese espíritu de Lucifer, ese espíritu de Adán y Eva de rebeldía, de desobediencia, sea quitado de una vez y para siempre con el poder del Espíritu Santo. Este hijo de Lucas capítulo 15, llamado el hijo pródigo, recibió su herencia y decidió alejarse de su hogar, gastándose todo hasta quedarse en la miseria. Pero cuando decidió volver a casa para ser recibido como un simple siervo, su padre lo sorprendió yendo hacia él. Corrió a él. Lo abrazó y celebró su regreso. Esta parábola, mi hermano, nos ofrece 5 pasos prácticos para volver a Dios, al Padre Celestial. Ahora, mi hermano y mi hermana, no solamente los adolescentes, no solamente los jóvenes tienen rebeldía y tienen desobediencia. También cualquiera de nosotros mayorcitos de 60 somos rebeldes y somos desobedientes todavía. Porque no le hemos permitido al Espíritu Santo transformarnos y cambiarnos completamente. Y todavía en nosotros hay rebeldía, todavía en nosotros hay desobediencia. Pues mi hermano, mi hermana, este mensaje es para todos, no solamente a los jóvenes y adolescentes, sino para mí y para todos nosotros. Y es el llamado de Dios en su palabra: volver a Dios, volver al Padre Celestial. En esta parábola del hijo pródigo hay 5 pasos prácticos que dio el hijo pródigo. Lo primero, reconoció la necesidad de volver a Dios. Lucas capítulo 15, versículo 17. ¿Lo tienen? Yo busco el mío, que se me perdió. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, ¿quién? El hijo pródigo. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18. Me levantaré. ¿Tomó qué? Una decisión. E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, lo primero que la persona, cuando ha dejado la casa de sus padres, cuando el esposo o la esposa ha dejado la casa y el hogar, cuando los hijos han dejado el hogar del papá y de la mamá, lo primero que tenemos que reconocer es la necesidad de volver a casa, la necesidad de volver a papá, la necesidad de volver a mamá. Pero como lo hizo el hijo pródigo, este es el primer paso: admitir que necesitas a Dios en tu vida. Fuera de Dios en tu vida, fuera de Él, no puedes encontrar plenitud ni propósito. Reflexiona sobre estas cosas y áreas en su vida y pide a Dios que llene sus vacíos. Lo segundo, mi hermano, arrepiéntate y toma acción. El hijo pródigo reconoció que se había alejado y que no era suficiente venir de regreso al Padre, sino también regresar con una actitud de arrepentimiento. Por eso en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En una palabra, he desobedecido, he sido rebelde. ¿Cuánta necesidad hay en la familia de hoy?
trayendo al hijo pródigo y a su papá al contexto de nosotros. ¿Cuántos esposos necesitan volver al hogar y arrepentirse y decirle a su esposa, he fallado contigo, he sido rebelde, he sido desobediente en mantener el matrimonio, en mantener nuestra relación, pero aquí estoy, he decidido volver y si tú me aceptas, perdona. Mi hermano y mi hermana, en la cuestión del hijo pródigo, cuando él regresó, venía con un cambio de mente y actitud que lo llevó a cambiar de dirección. Y ese cambio de dirección es dejar atrás los caminos que te han alejado de Dios y de aquí en adelante caminar por fe en la presencia del Padre Celestial. Lo tercero, mi hermano, acércate a Dios con humildad. Cuando el hijo pródigo volvió, no lo hizo con orgullo, sino con un corazón humilde. El versículo 19, ¿qué le dijo él al padre cuando regresó? No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este era un verdadero arrepentimiento, mi hermano. Porque él pudo haber venido, aquí regresé y aquí estoy. ¿Verdad? No, mi hermano, cuando uno se vuelve atrás, cuando uno deja el hogar, cuando uno deja a la esposa o el esposo, cuando los hijos dejan a los padres, aquí no es venir con una actitud de soberbia, aquí estoy yo, sino con humildad. ¿Sabe qué? Yo no voy a dormir contigo, voy a dormir en el cuarto de atrás. Eso es humildad. Eso es cambio. Eso es reconocer que falló. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, la actitud del hijo pródigo de acercarse a Dios con humildad, lo hizo reconociendo que al acercarse a Dios es reconocer su perdón y su gracia. Dios no espera de nosotros perfección, pero sí espera sinceridad. Hermano, cuando usted y yo nos acercamos a Dios es con sinceridad. Cuando un esposo y una esposa le falla a su esposa o a su esposo y quiere regresar, hazlo con sinceridad. Cuando nuestros hijos se van de la casa y están enojados con sus padres y quieren regresar al seno del hogar, hágalo con sinceridad y con humildad. Ora a Dios con humildad, pidiendo perdón y agradeciendo por su misericordia. Es volver a leer su palabra para aprender a vivir con obediencia y permitirle al Espíritu Santo que nos convenza y nos revele la verdad. ¿Cuál es el cuarto paso práctico para volver a Dios? Práctico para el esposo o la esposa que se han alejado del primer amor, volver a su casa. O los hijos. ¿Cuál es el cuarto paso práctico? Confía en el amor incondicional del Padre Celestial. Dios Padre corrió hacia él, lo abrazó y celebró su regreso. ¿Dónde dice eso, pastor? Lucas capítulo 15, 20. Y levantándose el Padre vino, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el amor incondicional del Padre Celestial, y debe ser el amor incondicional del Padre terrenal, y debe ser el amor incondicional del esposo y la esposa que perdona a su esposo o a su esposa infiel, o del padre o la madre que perdona a su hijo o a su hija la desobediencia y la rebeldía que han tenido. Nunca olvides de que Dios nos ama y que Él está dispuesto a restaurar su vida completamente y su relación. Llena tu mente del amor de Dios y memoriza Romanos capítulo 8, versículo 38. Estoy convencido que nada podrá apartarme de su amor.
del amor de Dios. Esto es real, mi hermano, esto es práctico. Que un esposo y una esposa tengan ese amor incondicional para su cónyuge. Que ese padre y esa madre terrenal tengan ese amor incondicional para su hijo y para su hija. Ahí está mi madre con 102 años siendo incondicional con todos nosotros, pero especialmente con aquellos dos hermanos nuestros que son cabeciduras. Es incondicional, mi hijita. Así es el amor de Dios, incondicional, y hay que confiar en ese amor poderoso. Y lo quinto, mi hermano, el quinto paso es: permanece en la casa del Padre. Lucas 15:31, mi hermano y mi hermana. Recuerden que eran ¿cuántos hijos? Dos. El mayor se quedó con su padre en casa. El menor cogió la herencia, se fue y la malgastó e hizo de ella lo que quiso. Versículo 31. Él entonces le dijo, el padre, hijo al mayor, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son suyas. ¡Wow! ¿Entienden la palabra de Dios? Que si usted ha sido un hijo fiel, y estoy hablando ya en la parte espiritual, con Jesucristo, siempre has estado con tu papi, siempre has estado en la casa de papá, y papi le dice al hijo fiel, continuo y verdadero, oye, todas las cosas mías son suyas. ¿Cuántos hemos vivido en la casa del Padre Celestial y tenemos todo? Yo tengo todo con mi papá, cuando he vuelto a Él y he sido fiel. Esto nos recuerda que la verdadera bendición es permanecer en la presencia del Padre. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Permanecer en la casa del Padre nos recuerda que la verdadera bendición es permanecer en la presencia del Padre, disfrutando de sus provisiones y comunión, como lo experimentó y lo dice el salmista David en el Salmo 16, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mi hermano, podría decirles muchas cosas más, pero yo confieso y creo que estas 5 cosas ustedes las pueden recordar, ¿sí? Porque si le doy 30 o 40, no van a recordar mucho. Esto es práctico. El Evangelio es praxis, es acción, es un verbo, es un rema en acción. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, para concluir este sermón, lo quiero concluir con un precioso pasaje del libro que yo menos creía que me podía dar una aplicación a los hijos o hijas que hemos vuelto atrás, pero que estamos regresando de nuevo. Amén. Y es en Job, capítulo 22. Pastor, ¿Job tiene algo para decirnos a nosotros acerca de esto? Claro, precioso, mi hermano. Job, capítulo 22. Recuerde que usé el versículo 21 comenzando este sermón, de un llamado que hace Job a toda la gente que lee la Escritura. Pero quiero concluir leyendo desde el versículo 21 del capítulo 22 de Job hasta el versículo 30. Preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Verso 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu mente. Si te volviere al Omnipotente, serás ¿qué? Edificado, no destruido. Alejarás de tu tienda la aflicción.
Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será ¿qué? Tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios su rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá ¿qué? Luz. Cuando fueres abatido, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Mire, mi hermano, esta lectura de Job capítulo 22 aplica no solamente a los adolescentes y a los jóvenes rebeldes y desobedientes, sino que aplica a todos nosotros. Aquellos que han vuelto atrás y que han dejado el primer amor con Jesucristo. La palabra de Dios a través de Job esta tarde es: decide volver. Dios no te condena. Él está con sus brazos extendidos esperando. No importa el tiempo que dure tu rebeldía, tu desobediencia, un día, una semana, un mes, un año. Lejos de Dios no hay paz. Nada te sale bien. Volver en amistad con Dios te hace mucho bien. El miércoles, mi hermano y mi hermanas, en el estudio bíblico, vamos a mirar 10 beneficios que tiene este capítulo 22 y los versículos 21 al 30 de Job. Hay 10 beneficios de volver en amistad con Dios. Usted los puede leer ahí en la Biblia. Y Dios le da revelación a usted y puede sacar los 10 beneficios que hay ahí. Pero sería muy lindo cuando podemos compartirlo como pueblo en el estudio bíblico del próximo miércoles y decir, vale la pena tener amistad con Dios, ¿sí o no? Vale la pena comenzar con la paz. Vale la pena tener la bendición de Dios. Que Dios nos ayude. Si estás alejado de Dios, vuelve a Dios. Si no te has alejado, permanece firme y disfruta de estar en la casa del Padre, con todos los beneficios y todas las bendiciones que Él nos da. Que Dios nos ayude a entender su palabra y a saber permanecer en casa de papá. Gloria a Dios. Señor Jesús, el material de hoy es muy amplio. Podríamos hablar de 1000 cosas, pero tú me has dado la bendición de extraer lo más práctico del Evangelio para apropiarnos de ese Evangelio todos los días, reconociendo que aún en muchos de nosotros todavía se quiere despertar ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de desobediencia. Mas te pedimos, Señor Jesús, y reclamamos con humildad la libertad de Cristo. Amén. Si el Hijo nos libertara, realmente somos libres. Amén. Yo quiero ser libre del espíritu de rebeldía, del espíritu de desobediencia que todavía quiere despertarse en los hijos y en las hijas de Dios y en el pueblo santo. Señor, rechazamos el espíritu de Lucifer, rechazamos el espíritu de Adán y Eva en el nombre de Jesús.
y nos apropiamos del espíritu de la libertad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en ti hay libertad, Jesús. Yo quiero vivir con la paz de Dios. Yo quiero vivir en su bendición, en su presencia, porque es en su presencia donde hay vida y vida abundante. Es en su presencia donde tengo gozo y paz, amor y bendición. Es en su presencia donde nada se daña. Es en su presencia donde estoy protegido y guardado. Es en su presencia donde tengo todos los beneficios del cielo, de la tierra y del mar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no obedecer a Dios? ¿Cómo no bendecir a Dios? ¿Cómo no ser hijo e hija de Dios? Aleluya. Haz volver, Señor. Haz volver a tus hijos rebeldes. Haz volver a mi casa, a mi familia, a mis hermanos y hermanas rebeldes. Haz volver a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas. Haz volver a nuestros sobrinos y sobrinas, primos, primas. Haz volver a nuestros jóvenes al camino del Señor. Amén. Al primer amor con Jesucristo. Gracias, Rey. Bendito Dios. Ay, Jesús, gracias. Qué lindo es estar en casa de papá. Qué lindo es recibir tu abrazo. Qué lindo es que Él susurre en mi oído y me diga, bienvenido a casa. Bienvenido a los brazos de papá. Ay, Jesús. Aleluya. Bendito tu nombre. Somos testigos del poder de Dios. Yo también fui rebelde, pero tú perdonaste mi pecado. Tú me has librado de ese espíritu de rebeldía y desobediencia. Y hoy te doy gracias por las oraciones de mi madre y de mi abuela, por pastores que oraron por mí, por hermanos y hermanas que oran por mí. Gracias, Jesús. Ayúdame a no volver atrás. No quiero volver atrás. Gracias, Jesús. Ayuda a mi hermano y mi hermana que está pleiteando con esto, que está con sus hijos rebeldes en sus hogares. Ayuda a aquel esposo o esposa que está divorciado, separado. Hazlo volver a casa. Haz volver a nuestros hijos a casa. Que aprendamos a obedecer. Que aprendamos a someter nuestra rebeldía a Cristo que nos libera. Y podamos vivir en plenitud de gozo y de alegría y de paz. Que es lo que necesita nuestra sociedad y el mundo entero. Jesús, gracias. Amén. Espíritu Santo, sella este mensaje en mi alma y en mi mente. Y sella este mensaje en su pueblo. Amén. Y en todos los que escucharán a través del internet. Sea su nombre bendito, desde ahora y para siempre. Y sus hijos dicen, amén y amén.